proyecto dedicado a la divulgación, formación y terapia psicológica. Consulta nuestros servicios en nuestra web y redes sociales. Vale, siguiendo con el tema de la conceptualización de los problemas psicológicos, ¿hasta qué punto los problemas psicológicos serían problemas morales? Pues esto también yo creo que es algo que últimamente vamos viendo, ¿no? De forma más clara, donde quizá antes o hace un tiempo atrás asumíamos como todas las demandas como válidas, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta el contexto en el que uno se encuentra, ¿no? Entonces, sin ir más lejos, recuerdo el caso de una familia que acudía a consulta porque su hija era desobediente, ¿no? O era su hija de 17 años, es decir, que era desobediente y mala persona. De hecho, esto es algo que decían, y la demanda de los padres básicamente era orientada a que se dedicase a cocinar para los padres, a limpiar la casa entera para los padres, es decir, esa demanda, desde luego, no podríamos abordarla, o yo considero básicamente, de hecho no es algo que abordase, ¿no? Entonces sí que tenemos que tener en cuenta en qué medida también es un cambio o una conducta socialmente relevante, ¿no? Y qué es lo que estamos haciendo, o qué es lo que podemos estar perpetuando, ¿no? Es como si nosotros personalmente opinamos o pensamos que es mejor estar en pareja y que hay que aguantar determinadas cuestiones, pues ahí vamos a estar siendo iatrogénicos, efectivamente, ¿no? El mantente, ¿no? Porque es la persona que te complementa, etcétera. El éxito terapéutico en muchos casos de pareja, siempre lo decimos, no es salir necesariamente de la mano, ¿no? A veces el éxito terapéutico está en que esas dos personas sigan por su camino, porque estar juntas está haciendo que sufran sobremanera, ¿no? Incluso aunque hayamos intentado meter esos cambios y demás. Entonces hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, porque no vale todo, no vale todo. Yo con el tema de la moralidad, sobre todo, cuando se hace un recorrido por los orígenes de la psicopatología, se ve como, por ejemplo, en épocas bastante ya remotas, a la gente que tenía delirios o alucinaciones en terrenos musulmanes, era gente que era venerada, que era endiosada incluso por escritos que había en el Corán. Sin embargo, esa misma gente, si nos íbamos a la parte de Occidente, era gente perseguida, era gente que estaba enferma y que había que tirar de la Inquisición para acabar con ellos. Te quería preguntar, siguiendo un poco con esto de la moralidad, ¿cómo se contempla desde el análisis de conducta todo lo que viene a ser lo sociocultural, las condiciones materiales, históricas, todo este tipo de cuestiones que a veces se critica mucho al análisis de conducta porque se entiende desde fuera que analiza la conducta en vacío y que todo esto lo elude? Totalmente. Volvemos a este concepto de las variables disposicionales, ¿no? Que voy a definir brevemente. Son aquellos factores que van a estar influyendo, ¿no? O sea, son las circunstancias en las cuales se encuentra una persona y que no podemos obviar, ¿no? Entonces, estas variables disposicionales, sin ser el problema en sí, eso hacen más probable que pueda aparecer determinadas conductas o que no. Hay algunas que van a ser factores de protección, ojo, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlas en cuenta porque si no, una secuencia funcional concreta va a ser muy diferente o vamos a tener que trabajarla de forma muy diferente si las disposicionales que están actuando ahí también varían, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos, pues por ejemplo, si viene un caso que etiquetaríamos de depresión a consulta, para mí es muy importante, por ejemplo, saber cuál es el apoyo social que tiene esta persona o cuál es la red de apoyo social que pueda tener, ¿no? De tal manera que me puede indicar que yo puedo involucrar a familiares, por ejemplo, y vamos a poder mejorar la situación de esta persona con mayor probabilidad, ¿no? O si es una persona que generalmente pues, ha tenido un repertorio muy amplio de actividades que le son gratificantes, etcétera, va a ser muchísimo más fácil intervenir en esos casos que en personas que tienen que aprender en consulta a disfrutar incluso de determinadas actividades, ¿no? Entonces, fijaos aquí como lo que decía antes de la etiqueta en sí no nos dice nada, ¿no? Porque os he puesto dos casos que serían como, digamos, prácticamente opuestos, aunque la forma que hayamos visto es exactamente la misma. Entonces, sin variables disposicionales llegaríamos muy lejos. Perdón, al revés, o sea, nos quedaríamos muy limitados, ¿no? Y ahí es donde sí se nos podría achacar lo de que tratamos esto de una forma pues, superficial, ¿no? El sistema o cómo nos educan, por supuesto que nos influye, aunque podamos ser
críticos, ¿no? Igual con esto de la producción, ¿no? Pues podemos ser perfectamente críticos con eso, pero no somos inmunes a estas reglas de comportamiento generales, etc. Entonces, decir que no influyen es directamente algo que no va a dar ningún sentido a la intervención. Siguiendo con lo sociocultural, desde tu punto de vista, ¿tú crees que los problemas psicológicos, tal y como los solemos entender en la sociedad, se verían reducidos si cambiáramos el sistema capitalista, estuviéramos en otro tipo de sistemas? Pues a ver, no me atrevo a decir un sí o un no, contundente, pero sí sabemos que, sin ir más lejos, cuando yo estuve viviendo 6 años en Asturias, cuando fui a firmar el contrato de alquiler, la persona o el casero que me atendía no sabía que era ser psicóloga. O sea, hubo un momento ahí, es como, probablemente esta persona ha experimentado también tristeza, ¿no? O estar desmotivado, etcétera, pero no entiende cómo va más allá de esto. Es decir, bueno, pues lo que hago es cambiar en la medida que pueda, ¿no? mis circunstancias. Pero por supuesto que tienen un efecto, y eso lo vemos también con casos en los que, curiosamente, nótese el entrecomillado, ¿no? Cuando cambia alguna circunstancia que era la que le estaba provocando ese malestar, ya no hay caso. Es decir, no hay caso en la medida en la que efectivamente el problema está perfectamente ajustado a la situación, ¿no? Que es aversiva en sí misma. Pues, por ejemplo, si te están haciendo la vida imposible en el trabajo, ¿no? Y de repente encuentras otro trabajo, o básicamente cambian a la directiva, esto es que me estoy acordando de un caso en concreto que fue como, ya está, ya no hay nada más que hacer aquí, porque ha cambiado, ya nos está exponiendo a esta situación tan aversiva. Y hay personas que muchas veces decimos, es que ojalá, ¿no? Cogerlas y cambiarlas de contexto, porque entonces no sería tanto un problema del individuo, ¿no? De un déficit o un exceso propio, sino de que está expuesta a unas condiciones muy adversas y que, como decía antes, no vale todo, ¿no? No tenemos que aguantar determinadas cosas, no tengo que enseñar a alguien a que sea capaz de aguantar, pues, jornadas interminables, ¿no? Y que la traten mal sistemáticamente. Eso no debe entrar en el tratamiento. Comentabas, por ejemplo, lo de Asturias. Nosotros, cuando entrevistamos a Daniel Everett, que es un lingüista que fue a la tribu Pirajá y luego tuvo un conflicto con Noam Chomsky por todo lo que descubrió allí, nos contaba que los problemas psicológicos en tal tribu amazónica que eran inconcebibles. O sea, no entendían eso de cómo vas a estar triste, cómo vas a estar preocupado por X cuestiones. Entonces, evidentemente, es un aspecto muy cultural. Claro. Y yo te quería preguntar, entonces, ¿hasta qué punto la psicoterapia, herramientas que sacamos de lo que viene a ser la psicología, está parcheando y legitimando el sistema de turno? Yo creo que esto también depende más del profesional en concreto, ¿no? Quiero decir, yo creo que ahí también tenemos esa responsabilidad de ser autocríticos y de valorar dónde sí y dónde no voy a intervenir, ¿no? Entonces, si yo considero, soy muy de la idea de que las personas valen aquello que producen, por ejemplo, pues es probable que yo le dé pautas a esa persona para, oye, aguanta, bébete no sé cuántos Monsters todos los días, olvídate de hacer o de tener hobbies, pareja, amigos, etcétera, y estaría perpetuando y estaría manteniendo, ¿no? Estaría siendo cómplice, si queremos, ¿no? de este sistema. Entonces, ahí, cuando también hacemos la explicación del análisis funcional, debemos explicar el porqué de estas cosas, ¿no? O sea, el por qué hacemos lo que hacemos y qué herramientas tenemos ahí. Tendremos que decidir si quiero mantenerme ahí, también siendo consecuentes. Yo siempre se lo digo a las personas, si yo te doy la información de por qué haces lo que haces, ahora, lo que decidas, yo voy a ir a tope contigo, hasta cierto punto, siendo consecuentes de qué es lo que podemos esperar, ¿no? No es yo quiero ser súper productivo, pero quiero no estar estresado. Eso no voy a poder trabajarlo, o sea, no es así, ¿no? Entonces, hay veces que la persona se da cuenta y dice, me he dado cuenta, no, por aquí no, esto no va a funcionar bien, ¿no? Esto está acabando conmigo, es que no duermo bien, etcétera, se han deteriorado todas mis relaciones sociales, etcétera. Entonces, creo que esto es de cada terapeuta, tiene que hacer ese análisis crítico de, pues de decir, ¿estoy manteniendo esto o no? Y eso es, yo creo que ese es el punto, con lo de que no es tan fácil como decirlo. Gracias por ver o escuchar un episodio más de Engrama. Recuerda que puedes consultar nuestros servicios de terapia y nuestros últimos cursos formativos de psicología científica en nuestra web
Tienes el link en la descripción.